Autoconfianza ante los exámenes. ¿Qué es la autoconfianza? La autoconfianza son pensamientos relacionados con nuestras capacidades. Así que hay una cosa muy importante, fijaros, solo son pensamientos, nada más. El problema es que nuestra cabeza genera muchas veces pensamientos relacionados con nuestra falta de capacidad. Y como veremos, muchos de estos pensamientos además no tienen nada que ver con la realidad. Por eso podemos entrenar la autoconfianza. La autoconfianza, ya lo hemos dicho, solo son pensamientos. Pero podemos encontrar pensamientos de dos tipos. Por un lado, los positivos y negativos, y por otro, los realistas y no realistas. Vamos a profundizar en estos dos tipos de pensamientos porque a partir de aquí podremos mejorar nuestra autoconfianza. Por un lado tenemos los pensamientos positivos, que son aquellos que nos relacionan con las posibilidades de éxito, nos capacitan para afrontar cualquier tipo de reto. Y por otro lado tenemos los pensamientos negativos, es decir, aquellos que dudan de nuestra capacidad para alcanzar un objetivo. Veamos cómo funcionan. Ante una situación siempre aparecen una serie de pensamientos, que pueden ser de dos tipos, positivos, y por tanto nos generan unas emociones positivas, nos llenan de adrenalina para alcanzar ese objetivo, es decir, nos orientan al éxito, o pensamientos que son negativos, y estos pensamientos negativos nos llenan de emociones negativas, nos llenan de ansiedad, que lo que hacen es que nos bloquean, nos orientan a evitar ese posible fracaso. Veamos un claro ejemplo. Aquí tenemos a Marta y a Juan. Marta es una alumna de bachillerato que tiene que hablar en público y Juan también. Es la misma situación. Sin embargo, Marta desarrolla pensamientos positivos y por tanto desarrolla emociones positivas y Juan, sin embargo, desarrolla pensamientos negativos y se llena de una ansiedad que le bloquea. Por tanto, una cuestión muy importante. Las situaciones no son positivas o negativas. Todo depende de nuestra interpretación, porque a partir de esa interpretación tendremos una emocionalidad determinada. Y eso hará que nos orientemos al éxito o que lo que intentemos sea evitar el fracaso. Por otro lado, tenemos los pensamientos realistas o racionales y los no realistas o irracionales. Los realistas son los pensamientos que se basan en datos de la realidad. Por ejemplo, cuando hable en público me voy a poner nervioso. Sí, eso es real, es verdad. Pensamientos no realistas o irracionales son los que no se basan en datos de la realidad. Por ejemplo, no seré capaz de hablar ante el público. Sí, sí que vas a ser capaz, es decir, no es un pensamiento real. O cuando hable voy a hacer el ridículo y todo el mundo se va a reír. No es cierto, eso no lo sabes. Por tanto, no es real. Veamos cómo funcionan. Ante una situación, damos una serie de pensamientos relacionados con nuestras capacidades, que pueden ser realistas y por tanto tenemos un enfoque adecuado. Y esto hace que nos orientemos al objetivo, que nos centremos en ese objetivo, en alcanzar el objetivo. Y por otro lado, podemos tener pensamientos no realistas, es decir, que nos van a dar siempre un enfoque distorsionado, porque no tiene que ver con la realidad. Por tanto, nos van a bloquear y nos van a llenar de frustración. Veamos cómo funcionan en algunos ejemplos. Si yo tengo un pensamiento relacionado con nunca voy a aprobar este examen, ¿tú conoces a alguien que nunca haya aprobado un examen? No es real. Y además es negativo. Nos bloquean, nos frustran. El segundo, si tengo que hablar en público me voy a morir. Nadie se ha muerto por hablar en público. Esto no es real. Tercero, me pongo de los nervios cuando hablo en público. ¿Es verdad? ¿Te pones nervioso? Vale, acéptalo. Prepárate. Entrena con técnicas de relajación, por ejemplo. O cuarto, soy un desastre. Nadie es un desastre en todo. En algunas cosas somos mejores y en otras somos peores, pero nadie es un desastre en todo. Por tanto, claramente es un pensamiento irreal. ¿Cómo puedo mejorar nuestra autoconfianza? Bueno, con un sencillito programa que te presentamos que tiene solo 3 pasos o 3 fases. En primer lugar, identifica si los pensamientos son positivos o negativos. Segundo, detecta si son racionales o irracionales. Y tercero, sustituye los pensamientos negativos e irracionales por otros más positivos. Para desarrollar ese programa, solamente tienes que rellenar esta tabla. En la primera columna, identifica una situación concreta. A continuación, observa si tus pensamientos son positivos o negativos. Fíjate, los positivos siempre te relacionan con el objetivo, con alcanzar el éxito. Los pensamientos negativos además tienen un componente muchas veces de irracionalidad. Detecta si son racionales o no son racionales. Los pensamientos negativos e irracionales además normalmente tienen una característica, y es que tienden hacia el catastrofismo. No se paran en que sean un poco pensamientos negativos, no, tienen que ser horribles. Cuando hayamos detectado si son pensamientos negativos e irracionales, pon pensamientos alternativos, más positivos, pero sobre todo que se basen en la realidad.
Y esta es la manera de cambiar nuestra autoconfianza, de confiar en nosotros mismos y de alcanzar los éxitos que nos proponemos. Y recuerda una idea muy importante. Las situaciones no son positivas o negativas, todo depende de nuestra interpretación. Tanto si crees que lo conseguirás como si piensas que no lo vas a lograr, en las dos situaciones estás en lo cierto.